cúbreme con tu amor, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Y cúbreme con tu amor, tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Y cúbreme con tu amor, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Amén. Mis amados hermanos y hermanas en la fe, bonito canto, bonita alabanza que va en compatibilidad, en relación
con eso de las nuevas fuerzas que Dios nos da, importantísimo. Para mí es un alto honor poder reanudar una y otra vez la bendita palabra que un mes yo digo que estuve descansando. Bueno, de alguna manera fui renovado por el Espíritu Santo para volver y continuar con la palabra de hoy. En esta hora quiero invitar a nuestra hermana Ruti Nieto, nos lea la bendita palabra en el libro de Isaías, en su capítulo 40, versículos 29 al 31, que dice de la siguiente manera: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mis amados, Dios me ha dado esta palabra para introducir este mensaje que deseo sea de bendición para tantos hermanos y hermanas en la fe que estuvieron orando por su servidor. Esta escritura de Isaías fue escrita entre el 745 y 580 a.C. Lugar de escritura probablemente Jerusalén. El autor Isaías. Le he puesto como título a esta reflexión bíblica Nuevas fuerzas. Introducción. De repente me vino esta enfermedad. Algunos pueden pensar que el siervo de Dios no se enferma, el pastor no se enferma, la pastora no se enferma, el misionero, la misionera no se enferman, el plantador de iglesia no se enferma. Todos estamos expuestos a sufrir calamidades en esta vida. Por ende, yo necesitaba un descanso. Yo seguía continuando en la tarea que Dios me ha encomendado, pero de repente yo tuve que estar consciente de que Dios me estaba hablando, porque Él me dice: Ricardo, detente un poco, vas muy deprisa. Ricardo, para tu carro. Mis amados, mis amadas, en esta hora quiero patentizarles que el hacer la voluntad de Dios es cierto, trabajar en su santa obra, pero puedo pensar y creer que esto es con medida. A mis 77 años de edad ya estoy sintiendo la flaqueza de lo que es que cuando uno está joven, algunas veces no llegamos a entenderlo. Pero en esta ocasión, después de esta introducción, sigo con el propósito. El propósito está
en Isaías capítulo 40, versículo 29, hermana Ruti, ¿qué nos dice la palabra? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El Dios que conocemos, el Dios a quien honramos y bendecimos, dice que nos da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo lo he vivido, lo he experimentado. El propósito de esta reflexión bíblica radica en la esencia de su palabra. Número 1. Si a ti se te acabaron las fuerzas, ya no tienes el vigor que tú tenías antes, entonces, como conocemos al Dios eterno, el Dios que está siempre a la expectativa de nosotros, Él nos ayuda, nos da aliento, a pesar de la pesadumbrez, a pesar de la enfermedad. Ahí está Él para ayudarnos, para fortalecernos, y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. De repente me quedo sin fuerzas. Y yo agradezco a mi linda esposa, a nuestra hermana Luzberta, como sostén de ayudarme, ¿verdad? Y qué importante es eso. Por ende, me fui a un personaje de nombre Saulo de Tarso. Este hombre con gran vigor, con gran fortaleza, era muy joven. Y ustedes saben gran parte de la historia que podemos contemplar en el libro de los Hechos, en su capítulo 9, versículos 17 al 19. Hermana Ruti, ¿qué nos dice la palabra? Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Perfecto. Hermanos, la esencia de su palabra radica en prodigios, señales y milagros. Qué interesante es saber de que el Señor sabía perfectamente bien de un hombre. En lugar de preponderar el nombre de Jesús, en lugar de hablar de su santa palabra, estaba en contra. Y dice la bendita palabra que se dirigía a Damasco con sus compañeros en algunas bestias, camellos o caballos, no sé. Él iba a Damasco para arrastrar a los cristianos que invocaban el nombre de Jesús, que predicaban la palabra exacta, la palabra que emana de Dios. No contento este hombre, pedía carta a los sacerdotes y les extendían las cartas para que tuviese la autoridad de poder llevar esa tremenda investida de arrastrar a los cristianos y llevarlos a Jerusalén y meterlos en la cárcel.
Hay una palabra asolaba, es una palabra griega. Yo puedo decir, lo he leído, asolaba, mataba, aparte de que hería, perjudicando, destruyendo la bendita obra de Dios. A algunos los mataba. Ah, mis amados, cuando ese hombre cae de esa bestia, los demás no cayeron. ¿Por qué los demás no cayeron? ¿Por qué los demás no cayeron? Porque él era el cabecilla, él era el líder, la persona indicada, que Dios tenía que hablar con él. Dice la palabra que le rodeó una luz del cielo y cayó sin ver a nadie. Dios lo hizo comer tierra y allí en esa tierra, embrocado, Señor, ¿quién eres? Preguntó Saulo de Tarso. Señor, ¿quién eres? Esta fue la palabra que escuchó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Patadas de mula te voy a dar ahí donde fue la herida y ahí mismo te voy a aguijonear. Ahí mismo te voy a dar fuerte para que entiendas a quién estás persiguiendo. El cuidado que debemos tener como seres humanos que somos. Procuremos no perjudicar la bendita obra de Dios. Porque nos vamos a encontrar de repente con aquel que todo lo puede, con aquel que todo lo sabe. No hablemos mal de los cristianos, no hablemos mal del pastor. Sea como sea, usted ore por su pastor, usted ore por los hermanos, por las hermanas. No nos toca a nosotros juzgar a nadie. Oremos por ellos. Tenemos que interceder por aquellos que de alguna manera nos ministran. Sea pues su nombre bendito, sea pues su nombre exaltado. ¿Acaso tú también no tienes fuerzas? ¿Se te acabaron las fuerzas? A Saulo de Tarso se le acabó la fuerza. Y Dios le indicó a dónde tenían que llevarlo de la mano. Allí en esa calle, la derecha. Y allí tenía que estar por 3 días sin tomar alimento. En ayuno. Sin ver a nadie. Estaba ciego. Y Dios le habló a Ananías. Ve, porque instrumento escogido me es este. Ananías, no a las primeras de cambio, fue y obedeció, no. En la segunda visión por la noche, que el Señor Jesús le dice, Ananías, ve, tú tienes que ir, porque este es un elemento especial, es un instrumento que va a hablar con denuedo. Ah, mis amados, Ananías fue, y cuando entró a esa casa, miren cómo lo saluda a Saulo de Tarso. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino a Damasco, Él me mandó para ministrarte. Él me mandó para que yo ore y puedas mirar. Dice la Biblia que mientras oraba el hermano Ananías, cuando puso las manos sobre Saulo de Tarso, le cayeron de sus ojos como escamas. Y entonces Saulo vio y se convierte nada menos que en el apóstol Pablo, el eminente
proclamador de la palabra, el eminente, el que predicaba la bendita palabra sin temor, sin miedo. ¿Cuántas iglesias ese hombre formó, estableció? Un misionero que hoy solamente puedo pensar en aquel hombre llamado Aurelio Mandujano. Todo Mérida, ese hombre predicó la palabra, Aurelio Mandujano. Eso me lo dijo mi hermano Abraham Alfaro González, porque fue su Timoteo. Interesante. Y conozco a otros más. A un gran pastor de la iglesia del Nazareno, Abraham González Ballinas. Y puedo mencionar otros más. Le predicó al tigre de Santa Julia, a Agapito Betanzos, en su propia finca. El pastor. ¿Te acuerdas, amor? El nombre del pastor que estaba en Uxitán, Oaxaca, el que le predicó al hermano Agapito. Roberto. No. El gran hombre de Dios, Artemio Rodríguez. De esos hombres quiere Dios. De esa gente quiere la iglesia. De esas personas ungidas por el poder del Espíritu Santo quiere y exige el Padre Dios. Hermana Ruti, por favor léanos. ¿Qué nos dice la palabra? En Isaías 40:30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Los muchachos se fatigan y se cansan. Corren y se cansan. Mis amados, mis amadas, el profeta señala el vigor que existe en la juventud y el poeta dice: juventud, tesoro divino o divino tesoro. Yo puedo creer que los jóvenes, a pesar del vigor que hay en ellos, cuando están jugando, se acerca por ahí el técnico, el entrenador, y por ahí le dice a otro, aparte de que quiere agua, quiere que alguien lo releve, porque está cansado. También los jóvenes se cansan. También los jóvenes, de repente, como que les falta fuerzas. Yo quiero decirles que a pesar de la juventud, el vigor, la fortaleza que hay en ellos, llega el momento que se cansan. Y dicen ellos, ya no puedo. Director técnico, mi entrenador, cámbiame por otro. Estoy muy cansado. Su servidor, cansado y desgastado, casi me quedo sin fuerzas. Pero estando en esa situación, parecía que la ingrata tos y la gripe, tan tercos, no querían salirse de mi organismo. Pero recibí esta prueba como un aguijón en mi carne, pero que sentí y creí que Dios quería hacer algo en mí, en mi vida. Escuche esto. Me fui a Romanos capítulo 8, verso 28. ¿Cómo dice mi hermana Ruti?
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa palabra me bendice. Esa palabra me llena. Número 1, los que amamos a Dios estamos conscientes de que sí, Dios permite cosas que nos pasan. Me preguntó un hermano hace algún tiempo, después de 2 años que me amputaron la pierna, ¿fue la voluntad de Dios? Le dije no. Dios lo permitió, porque Él siempre quiere decirme algo. Y yo alabo su nombre, porque no hay Dios tan grande como Él. Número 2, todas las cosas que nos pasan, por muy oscuras que las veamos, tienen algo de bien para nosotros, sus hijos, los que invocamos su santo nombre. Número 3, yo necesitaba mis vacaciones. Sin goce de sueldo, sí. Con goce de sueldo. ¿Pero cómo? Sí. Porque mi proveedor especial y único y prominente, desde que entré a trabajar en su santa obra, Él, Dios, a mí no me ha dejado. Sea su nombre glorificado. Sea su nombre bendito por los siglos de los siglos. Hermana Ruti, Isaías 40:31. ¿Qué nos dice? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pareciera una expresión literal. Es como cuando leemos Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Mis amados, en estas expresiones entra lo espiritual. Los que esperan en el Todopoderoso tendrán nuevas fuerzas. Yo, como un árbol, como una planta, necesitaba una poda. Me podó. Yo necesitaba esa poda. Es que yo necesitaba un descanso. Es que iba yo muy deprisa. Entonces, Dios me dice, Ricardo Nieto Peña, detente. Luego me dice el texto, si recobras fuerzas, levantarás alas como las águilas. Yo necesitaba un mes de vacaciones. Iglesias que me oyen, congregaciones que me oyen, a sus pastores, concédanle un mes o más de un mes de vacaciones. Las necesitamos. Mis amados, yo alabo el nombre del Señor porque no doy mi brazo a torcer, porque yo sé quién está conmigo y seguiré estando conmigo. Y cuando Él quiera levantarme, me va a levantar con júbilo. El día de mi entierro, el día de mi funeral, no quiero un culto triste, un culto alegre, y que alguien se levante y diga que se canten coros alegres, porque el pastor Ricardo Nieto fue un hombre muy alegre. Por eso, no dejamos de exaltarlo. Que ore el hermano Ángel Edraí Nieto Solís. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por
lo que revelas a tu iglesia, Señor, lo que das a tu iglesia, Padre. Tu palabra sigue viva, Padre, y nosotros todos los que te seguimos somos fieles testigos, Señor mío, de todo lo que sigues haciendo en nuestras vidas, Señor mío, de que cada texto, Padre, cada frase que se ha escrito en la Biblia, Señor mío, es una frase vigente, Padre. No es un libro de historia solamente, Padre, sino que también sigues dando nuevas fuerzas, como dice tu palabra, a tus hijos, Padre Santo. Permite, Padre mío, que tu palabra quede en nuestros corazones, que atesoremos lo que tú nos das para exaltarte y bendecirte, Padre mío, para poder dar fruto a las nuevas generaciones, Padre mío, y a todos aquellos, Señor mío, que también no te conocen. Gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde te glorificamos y alabamos. Amén y amén. Sí, Santo Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios.